principios fundamentales que la Torá nos cuenta sobre el ser humano, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza divina. Esto significa que el ser humano tiene algunas singularidades frente a cualquier ser de la creación. Entre ellas, una de las características principales de un ser humano es que tiene un yo. La sensación de yo lo acompaña durante toda su vida. Eso que cada uno siente que adentro tiene un yo. ¿Qué quiere decir esto? La sensación de yo, como dijimos, es singular en el ser humano. En los animales y en otros seres no hay yo. Pero ¿cuántos yo hay en un ser humano? ¿Cuántas dimensiones tiene el yo del ser humano? Para empezar, el ser humano tiene varios yoes, y esto es comprobable. Comprobable desde el punto de vista que cada ser humano tiene, de vez en cuando, cotidianamente y varias veces por día, diálogos interiores consigo mismo. Esto cada uno lo siente, sea quien sea, de la creencia que sea, del origen que sea, cada uno tiene diálogos interiores. Él siente y percibe que él habla consigo mismo. Esto pasa mucho generalmente cuando una persona no está concentrada en alguna acción, no está estudiando, no está trabajando, no está ejercitando algún deporte, está en un tiempo intermedio, en un stand-by. En ese momento se da el fenómeno que él habla consigo mismo. Cuando hablamos que un ser humano habla consigo mismo, estamos expresando que ejercita el diálogo. El diálogo es un mecanismo de comunicación entre pares. Ahí está la singularidad del ser humano. El ser humano es un ser parlante. Parlante significa que tiene un sistema de comunicación que le permite expresar sentimientos y emociones complejas. A diferencia de los animales, que también tienen comunicaciones, también existe algún tipo de conexión entre ellos. Sin embargo, los animales se reducen, la comunicación de ellos se reduce a elementos básicos, a elementos chatos, a elementos de supervivencia: comer, reproducirse, subsistir, no ser dañados. El ser humano, en cambio, tiene otros elementos de trascendencia. Tiene disyuntivas interiores, tiene cuestionamientos, tiene ganas de trascender, deseos y aspiraciones de cultivar su interior. Todos esos elementos son propios del ser humano. Y la forma de comunicar esas experiencias, esas sensaciones complejas, emociones complejas y pensamientos complejos son a través de la palabra. La palabra conecta a dos pares. Es decir, que una persona no puede hablar con piedras, sino hablará entre seres humanos. Y no solamente que la comunicación es entre pares, es decir, tengo que, para hablar, comunicarme con alguien de mi mismo género. No corresponde decir que mantengo un diálogo con una piedra o con un animal. Mantengo un diálogo con un ser humano. Pero no solo eso, sino con un tipo de ser humano que está en mi mismo sistema de comunicación. Comparte conmigo la misma onda de comunicación. Es decir, tiene que compartir el mismo idioma. Si yo hablo en español y la otra persona, mi interlocutor, no lo entiende el idioma, pues no hay comunicación posible. Y no solo eso, sino que además el otro que está compartiendo, mi contertulio, que está entablando conmigo una conversación, debe estar al nivel de que yo le hablo. Si estoy hablando una charla académica, debo tener enfrente a alguien que pueda comprender ese mensaje. Si no, tampoco hay comunicación. Porque la palabra es una comunicación entre pares. Pares significa ser humano que comparta el mismo código de comunicación, el mismo código de transmisión, y que esté en ese momento prestando atención al nivel. Si por un instante una de las dos partes, tanto el emisor como el receptor, no están en sintonía, uno deja de escuchar, se pierde, se va de la comunicación, no hay diálogo. Diálogo es comunicación entre pares. Por lo tanto, si una persona de vez en cuando percibe que tiene diálogos interiores, es decir, que en el interior de él hay al menos dos yoes. Un yo que habla y un yo que escucha. Un yo que pregunta, un yo que contesta.
Un yo que ataca y un yo que se defiende. Esto todos lo sentimos. Sentimos los diálogos interiores. Entonces, al menos hay dos yoes dentro del individuo. Pero no solo eso. ¿Cómo yo percibo que tengo dos yoes? Sin duda es que yo soy un tercer yo que está viendo la escena. Igual que una obra teatral, una película, que cada uno de los personajes que está interactuando está compenetrado en su personaje y le habla al otro. Pero ¿quién ve a los dos personajes hablando? Únicamente el espectador que está sentado desde su lugar. Es decir, que ¿quién contempla a dos que están hablando? ¿Quién percibe que hay dos que están hablando? Únicamente aquel tercero que los está viendo. Entonces, si yo percibo que tengo en mí diálogos interiores, esto es porque yo soy un tercer yo que estoy viendo a mis otros dos yo interactuando. Quiere decir que hay tres yoes al menos. Pero más todavía, ¿cómo yo percibo que hay dos yoes dentro de mí que están hablando? Porque es algo claro. De vez en cuando sucede que uno va, por ejemplo, transportándose de lugar en lugar, uno tiene la mente en blanco y se sorprende a sí mismo, se detecta que hace un instante estuvo hablando uno con uno, estuvo manteniendo un diálogo interior. Ese instante de percepción que uno se percata que estuvo hablando consigo mismo, uno lo detecta. Es algo muy interior que todos los seres humanos lo sentimos. Si uno se percata que estuvo hace un segundo hablando consigo mismo, se sorprende en esa situación, es porque realmente hay dos que están hablando, hay uno que está mirando y hay tres ahí, hay un cuarto que está observando la escena desde afuera. En el ejemplo que trajimos, imaginémonos dos actores que están realizando una obra teatral, un espectador y el director de la obra. El director de la obra ve como el espectador ve a los dos actores. Es decir, que si yo percibo que de vez en cuando tengo un diálogo interior, no son uno, ni son dos, ni son tres, son cuatro los yoes que interactúan dentro mío. Y así podríamos seguir a tal punto que la Kabbalah, el misticismo de la Torá, registra 7 yoes que hay en todos los individuos, sean judíos, sean gentiles, individuos de las demás naciones, todos, al ser seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tienen 7 yoes, 7 yoes. La idea de la charla de hoy es descubrir cuáles son los 7 yoes que están dentro de un ser humano. Estos 7 yoes tienen que ser parejos para todos, quiere decir, cualquier ser humano los debe tener. Si hay un ser humano que tenga una característica que él intuye que es un yo, por ejemplo, el yo de la pasión. El yo de la pasión no es un yo que comparten todos los seres humanos, pues hay algunos que tienen mucha pasión, hay algunos seres humanos más apáticos, más parcos, que no registran ni manifiestan ningún tipo de pasión. Eso no es un yo. Un yo es una característica singular de un ser humano que es compartida por todos sus congéneres. Recién ahí es un yo. Y esta sensación de yo, todos los seres humanos la tenemos en 7 dimensiones. Por eso hablamos de los 7 yoes. ¿Qué hay en un ser humano? En un ser humano hay muchos aspectos, algunos exteriores, superficiales, algunos más interiores. Y algunos incluso interiores a tal punto desconocidos para él, inconscientes para su mismo yo, sin embargo están dentro de él. Por ejemplo, acciones. Todo ser humano tiene la capacidad de accionar, mover su cuerpo, mover sus manos, mover sus pies, girar objetos, trasladarse. Incluso aquellos de capacidad reducida, pero la capacidad la tienen de mover algo o de accionar. La capacidad de accionar, el yo de la conducta, este yo de acción de un cuerpo que se mueve, es una característica humana singular y es un yo. El primer yo que encontramos en el ser humano, el yo de la conducta, el yo de la acción. ¿Qué significa el yo de la acción? Vincularme con objetos
que no son seres humanos. Por ejemplo, un libro. Cuando yo muevo un libro, me vinculo, me conecto a un elemento que no soy yo, es algo ajeno a mí. Cuando yo conduzco a un perro, cuando yo planto una semilla para una planta, me estoy vinculando a algo que no soy yo. Este es el primer yo del ser humano que todos compartimos, que es el yo de la conducta. El segundo yo es un yo parlante. Como hablamos, el ser humano es un ser parlante. La Torá designa al ser humano, antes que ser humano, el parlante. ¿Por qué? Por la característica singular de la palabra que expresa emociones complejas y pensamientos complejos. Complejos significa elaborados, no vinculados a la subsistencia básica, sino algo mucho más elevado, mucho más trascendente, mucho más complejo. La palabra, como dijimos, vincula a dos seres parejos entre sí. Es decir, tienen que haber dos iguales. La palabra me vincula con seres humanos. Si yo hablo con un ser humano y el otro percibo que no me escucha, estoy diciendo que hablo a una pared, hablo a alguien que no me escucha. Siento que no hay una comunicación. Comunicación es que el otro, igual, un par mío, me escucha y también me responde. Esto es el segundo yo, el yo parlante. Luego hay un yo más interior, que es el yo pensante, el yo del pensamiento. El yo del pensamiento tiene que ver con el mundo interior. Si bien el primer yo, el yo de la conducta, tenía que ver con elementos ajenos a mí, que soy un ser humano, y el yo de la palabra tiene que ver con un yo de seres humanos, una interacción entre seres humanos, el yo del pensamiento está ceñido a lo que es el interior del individuo. Yo me conecto conmigo mismo a través del pensamiento. Desde ese yo, el yo pensante, no hay lugar para nadie. En mi mundo interior, cualquier elemento ajeno a mí molesta, perturba. Cuando una persona quiere reflexionar interiormente, quiere experimentar una introspección, en ese momento, cualquier elemento ajeno a él lo perturba. Y esto uno ve, uno quiere concentrarse, estar solo, no quiere que lo molesten. Nadie, no me hables porque me molesta. Quiero estar conmigo mismo. En ese caso, ¿quién dice eso? El yo pensante, el yo del intelecto, el yo del pensamiento. Hasta ahora vimos tres yoes que son considerados en el lenguaje místico vestimentas. ¿Por qué vestimentas? Las ropas, los atuendos, las vestimentas tienen dos características muy peculiares. En primer lugar, cubren al cuerpo, lo tapan. Por otro lado, expresan quién es esa persona que tiene esa vestimenta. Cualquier uniforme, por ejemplo, un uniforme de médico, un uniforme de policía, cubre el cuerpo de la persona que ejerce esa función, a la vez expresa su profesión. Ahora es médico, ahora es policía. De la misma forma, el pensamiento, la palabra y la acción que son expresadas por estos tres yoes, el yo de la conducta, el yo parlante y el yo pensante, pensamiento, palabra y acción en un ser humano son como vestimentas que cubren con tres capas de ropajes a su núcleo medular, que todavía no vimos lo que es, más adelante vamos a abordar el tema. Pero lo que sabemos es que estos tres elementos son como ajenos y exteriores al ser humano frente a lo que es él en verdad, en esencia. Son tres tipos de vestimentas. Tres tipos de coberturas que expresan lo que es, sin embargo, cubren lo que él es en verdad. Una más lejana que la otra. La más lejana del individuo es su capacidad de accionar, porque está afuera del individuo, se vincula con elementos que no son el ser humano. Luego, la palabra que está más vinculada a seres humanos. Y luego, el pensamiento que tiene que ver con su mundo interior. Hasta acá es los primeros tres yoes, uno más profundo que el otro. Avancemos. El cuarto y quinto yo tiene que ver con un nivel mucho más esencial, más medular.
Si uno comienza a reflexionar qué es en definitiva el ser humano y cuál es su singularidad frente a las demás criaturas, el ser humano posee emociones y pensamientos elaborados, complejos. Si cada ser humano percibe que dentro de él hay emociones, es porque hay en su interior un patrón, una fábrica de emociones. Hay dentro de sí un mecanismo que hace que se generen determinadas emociones. Por ejemplo, una persona siente ahora, experimenta una sensación de resentimiento, una sensación de odio visceral. ¿De dónde surge esto? Sin duda, el caudal de experiencias, de formación, de educación y de circunstancias que le tocó vivir a esa persona hicieron que en este momento se genere en él una emoción determinada, que es una emoción de resentimiento. La emoción puntual viene de algún lado. Ese lado lo llamamos a los efectos la fábrica de las emociones. De esa fábrica de emociones, que es, como dijimos, el caudal de experiencias y de formación y de circunstancias que a uno le tocó vivir en la vida, eso genera una determinada emoción. Entonces, más allá de las emociones puntuales, la fábrica de emociones es el cuarto yo. Todos los seres humanos la tenemos. Tenemos una fábrica de emociones que constantemente está emanando estos sentimientos, estas emociones. ¿De dónde lo sabemos? ¿Y cómo es comprobable esto? Muy simple. Del hecho que cualquier ser humano tiene emociones, de algún lado salen. ¿De dónde salen las emociones? De esa usina, de esa fábrica de emociones. En hebreo se llama esto midot o fábrica emocional. Es un cuarto yo. Del mismo modo, tenemos un quinto yo. El quinto yo es la fábrica de los pensamientos, el intelecto. El intelecto es al pensamiento lo que la fábrica de emociones es a las emociones. Todos sentimos que tenemos determinados pensamientos puntuales. Ahora, un pensamiento que yo tengo ahora puntual es modificable. Por ejemplo, viene a mí un pensamiento negativo, venenoso. Ese pensamiento yo lo puedo en este momento cambiar por otro más positivo, más edificante, más agradable. Esos pensamientos puntuales, los pensamientos de todos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen? Surgen de la fábrica de pensamientos. La fábrica de pensamientos es la usina, la fábrica donde se generan todos esos pensamientos. ¿Y cómo se formó esa fábrica? ¿Quién la construyó? La construyó uno mismo mediante su educación, su formación, las experiencias y circunstancias que le tocó vivir en la vida, fueron cimentando, cristalizando esa fábrica de pensamientos, que esa fábrica es la que permite generar pensamientos. El quinto yo entonces es la fábrica de pensamientos, que en hebreo se llama sehel. Sehel o intelecto, fábrica de pensamientos. ¿En qué lugar actúan estas fábricas? Tanto la fábrica de pensamientos como la fábrica de emociones. Obviamente, la fábrica de emociones tiene su lugar en el corazón. Uno lo siente todo el tiempo. Uno dice que tiene un pálpito, una corazonada, y señala al corazón, como la fábrica, la usina de aquellas emociones que está viviendo. Si uno tiene una emoción muy fuerte, lo va a sentir en el corazón. Si tiene una emoción extrema, va a sufrir un infarto directo en el corazón. Lo mismo sucede con la fábrica de pensamientos, que tiene su residencia, actúa en el cerebro, en el seso. Y esto se ve, personas que tienen gran actividad intelectual, especialmente ideas novedosas e innovadoras, tienen su cerebro muy trabajado, muy delicado. Aquellas personas que tienen menos actividad intelectual, el cerebro de ellos se vuelve tosco, se vuelve bruto. ¿Esto por qué es? Porque la fábrica de pensamientos tiene su residencia en el cerebro. Entonces, tenemos vestimentas, el yo de la conducta, acción, el yo de la palabra, el yo parlante,
el yo del pensamiento puntual, es el yo pensante, son vestimentas del ser humano. Luego tenemos las capacidades del ser humano. Capacidades es aquellas fábricas de emociones y de pensamientos. Una reside en el corazón, la otra reside en el cerebro. Pasemos al sexto yo. El sexto yo es mucho más poderoso que la fábrica de pensamientos y la fábrica de emociones. Tiene que ver con el sexto y el séptimo, tiene que ver con las capacidades y los talentos más poderosos que tiene el ser humano. Incluso más que su capacidad de generar pensamientos y capacidad de generar emociones. ¿Qué es lo más fuerte que tiene el ser humano? El yo sexto es el yo de la voluntad, el yo de los deseos. Los deseos, la voluntad, es una capacidad que actúa en todo el cuerpo por igual. No tiene un lugar de residencia específico en el cuerpo, sino que apenas uno desea mover la pierna, inmediatamente la mueve. Si uno desea hablar, inmediatamente habla. Si uno desea actuar, inmediatamente actúa. Apenas uno se le imagina y le vienen deseos de pensar, piensa. ¿Qué pasa a una persona que no tiene voluntad? Pues no piensa, no habla, no actúa, nada. Se enferma. Se enferma por la falta de voluntad. La voluntad es el motor básico que tiene cada ser humano. Esa voluntad domina todas las capacidades humanas, tanto las capacidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, todo. Es el yo del deseo, el yo de la voluntad. El séptimo yo es de verdad el yo más poderoso que tiene el ser humano. Es la capacidad sublime, excelsa del ser humano de trascendencia. Es el yo del deleite, el yo del placer. A diferencia de la voluntad, el placer no se decide, se descubre. Una persona puede decidir en qué tener voluntad, en qué desear o qué no desear. Una persona puede desear realizar un trabajo, si bien ese trabajo le resulta pesado y molesto, pero su deseo de obtener una ganancia por ese trabajo y luego con esa ganancia consumir elementos, lo va a llevar a tener deseo de trabajar. La persona puede decidir en qué tener deseo y en qué no tener deseo. Es manejable de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que piensa. En diferentes circunstancias de la vida esto se puede modificar. En determinadas edades uno tiene deseo de ciertas cosas, más grande, más maduro tiene deseo de otras. El deseo, uno puede decidir en qué tener voluntad y deseo. A diferencia de la capacidad del placer y el deleite, donde uno no decide en qué tener deleite, más bien descubre que el deleite estaba en él. Un ejemplo, determinado tipo de comida. Una persona, la primera vez que prueba una comida, no prueba porque le gusta esa comida, porque aún no lo sabe. Llega a la acción de probar la comida. En ese momento hay dos opciones. O le gusta o no le gusta. Si le gusta, si descubrió placer y deleite en esa comida, ¿qué está descubriendo? Que ese placer estaba incrustado, digamos, genéticamente dentro de él. Está descubriendo que él tiene un placer hacia eso, pero él no decide tener placer. El placer estaba en él de nacimiento genéticamente o no estaba en él hacia esa comida. Si descubre que esa comida no le gusta, está descubriendo que en él no estaba ese placer de esa comida, pero no decide si le gusta o no le gusta. Le va a gustar o no le va a gustar de acuerdo a lo que genéticamente tenía incrustado. Lo máximo que puede decidir es si acercarse a la acción que le puede permitir descubrir si tiene deleite o no. O sea, comer. Comer esa comida la puede decidir él, llevar esa comida a su boca. Lo que no puede decidir es que si le va a gustar o no le va a gustar. Si le gusta, no hay forma que no le guste. Y si no le gusta, no hay forma que le guste.
es algo que está por encima del individuo. Eso el individuo no lo elige. Los demás yoes son manipulables, son manejables por el individuo a voluntad, incluso la capacidad de voluntad. Uno puede decidir en qué tener voluntad y en qué no tener voluntad. El deleite, el placer, eso no decide. Está incrustado en él. Es algo tan interior, tan profundo, tan inaccesible que ni siquiera él decide en qué va a tener placer. Lo máximo que puede hacer es descubrir. ¿A qué se compara esto? El quinto yo dijimos que era la fábrica de pensamientos. La fábrica de pensamientos tiene su lugar en el cerebro. ¿Qué hay en un individuo por encima de su cerebro? Podemos imaginar una corona. La corona tiene dos partes. Está la vincha de la corona, aquella parte de la corona que se ciñe a su estructura craneana, y están los ornamentos y las piedras preciosas de la corona. Imaginemos los reyes que transmitían toda su dinastía monárquica de hijo a padre, de padre a hijo. En ese caso, el padre, cuando moría, le legaba su corona a su hijo. Imaginémonos que este hijo tenía una cabeza más pequeña que el padre. ¿Qué se hacía? Se transfería la corona, se cambiaba la vincha de la corona, que se modificaba de acuerdo al tamaño de la cabeza del hijo, y las piedras preciosas y ornamentos de la corona persistían. Y así generación tras generación, cuánto duraba esa dinastía monárquica, se iban transmitiendo las piedras preciosas de la corona. En ese caso, el sexto yo es el yo de la voluntad, el yo del deleite, comparado a la vincha de la corona. Está por encima del cerebro, está por encima de la cabeza, como la voluntad que está por encima y domina a la fábrica del intelecto, a la fábrica de los pensamientos. Sin embargo, está en estrecha vinculación a lo que es el cerebro. Una persona no puede tener deseos y voluntad de algo que no piensa ni siente. Generalmente es algo que va muy ceñido y muy vinculado una de otra. Una persona más cultivada, más elevada, más espiritual, generalmente tiene deseos acordes a eso y voluntades acordes a eso. Una persona más tosca, más embrutecida, tiene deseos y aspiraciones acordes a lo que es él. Este sexto yo se compara a la vincha de la corona, que está por encima de la cabeza, pero en vinculación a la cabeza. Es el yo de la voluntad. El séptimo yo, que es el yo del deleite y del placer, el yo más profundo que está en un individuo, el séptimo yo, ese yo es comparado como las piedras preciosas, ornamentos de la corona, que no se modifican nunca, van pasando generación tras generación, sin que se modifique un ápice. Si bien pertenecen al individuo, pero están muy lejanas a lo que es el cuerpo del individuo. Está el cerebro, la parte más elevada del individuo, la vincha de la corona, y por encima de la vincha de la corona están las piedras preciosas de la corona, inaccesibles, ocultas, sin embargo, le pertenecen. El séptimo yo es entonces el yo del deleite y el yo del placer. Cuando hablamos del yo del placer y del deleite, nos estamos refiriendo al acto de deleitarse corporal, físico, cuando una persona siente que se está regodeando en un placer. No es esa la idea. Es un yo muy profundo que tiene como característica que es inaccesible al mismo ser humano. Es el placer y el deleite, la capacidad de placer y de deleite del mismo individuo, que es desconocida para él mismo incluso, hasta que él no tiene contacto con ese elemento que le va a dar placer. Un ejemplo: puede pasar toda una vida y un individuo no sabe, desconoce que él tiene placer por la pintura o por el teatro,
hasta que él experimenta el dibujo o la actuación, y ahí descubre, incluso puede ser después de muchas décadas de vida, que tiene placer y deleite por esa acción. Eso siempre estuvo en él, incrustado en él, genéticamente grabado, solo que no accedió a esa experiencia para descubrir que estaba en él eso o no estaba. Si no se dio la oportunidad que él experimente el dibujo o la actuación, nunca va a poder comprobar que dentro de él había ese deleite y ese placer. Y puede irse del mundo incluso sin haber experimentado eso y haber descubierto que dentro de él tenía un talento para el dibujo o la actuación. Es decir, que cuando hablamos del yo del deleite, estamos hablando de una parte del ser humano inaccesible, hasta que uno no viene con esto y circunstancialmente puede acceder a eso. Eventualmente no lo hará. Es realmente azaroso que uno descubra que tiene elementos dentro de uno y no los descubre hasta que no realiza la acción. Este es el yo más profundo, inaccesible. Hasta ahora vimos 7 dimensiones del ser humano, 7 yoes, porque en cada uno de ellos, todos los seres humanos por igual, es una característica singular en nosotros que nos reconocemos un yo. Cuando yo utilizo mi yo de conducta y muevo elementos, traslado elementos, ejecuto alguna acción, siento mi yo involucrado en eso. Cuando yo hablo, está más conectado a mi yo, soy yo el que habla. Cuando yo pienso, es mi yo el que está pensando. Cuando experimento una emoción, es mi yo emocional el que sale a la luz. Cuando yo fabrico, genero, elaboro un pensamiento creativo o no, es mi inteligencia, soy yo el que está elaborando y yo lo siento como yo. Cuando yo tengo una voluntad determinada, soy yo el que quiero y el que deseo. Cuando yo experimento placer y deleite en determinado elemento, soy yo el que experimenta esto y siento mi yo. Acá están los 7 yoes. Los 7 yoes los podemos dividir en 3 facetas. La primera la dijimos, vestimentas, que incluye pensamiento, palabra y acción. El segundo segmento de yoes podemos dividirlo como capacidades definidas o delimitadas. ¿Por qué? Porque se circunscriben a un aspecto determinado del ser humano. La fábrica emocional está en el corazón. La fábrica de pensamientos está en el intelecto, en el cerebro. Y después tenemos las capacidades más elevadas, más trascendentales, más sublimes, que son la voluntad y el deleite. En estos casos tenemos que hablar de capacidades subconscientes, puesto que no están delimitadas ni circunscriptas a una parte del cuerpo específica. Envuelven al individuo de una forma totalmente global. La voluntad actúa en todos los aspectos y características y potencialidades del individuo. Así también el deleite. Uno descubre que tiene el deleite tanto en acciones, tanto en palabras, tanto en pensamientos, tanto en emociones, tanto en diferentes facetas de la vida. Va descubriendo. El séptimo yo entonces es el yo más poderoso que tenemos, el yo del deleite. Ahora bien, este yo séptimo está muy cercano a lo que llamamos la esencia del alma, el núcleo medular del individuo, que es su alma. ¿Dónde está ese alma? Ese alma es el reflejo de la divinidad. Esto quiere decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios también tiene estos 7, entre comillas, alegóricamente y salvando las distancias, 7 yoes, 7 manifestaciones de lo que es Él. Acción, palabra y pensamiento hacia el mundo, Dios tiene. Dios emana todo el tiempo vitalidad, energía al mundo para que pueda preservarse. Si Dios libre, Él quitaría su energía de vida por un instante, el mundo volvería a la nada absoluta.
La palabra de Dios es la que da vida, ahí tenemos la palabra. También vemos en toda la Torá que Dios habla, se comunica con el ser humano, tanto Él mismo, tanto a través de profetas que hablan en nombre de Dios. El pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios, es aquellas expresiones no directas que Dios tiene hacia el mundo. Por ejemplo, cuando Dios envía terremotos, tsunamis, fenómenos extraordinarios en la naturaleza, esto está manifestando y expresando su alegría, su enojo hacia los seres humanos. Son expresiones no verbales. Ahí tenemos pensamiento, palabra y acción de Dios, al igual que el ser humano. En realidad es a la inversa. Al ser que Dios tiene pensamiento, palabra y acción, obviamente no como los humanos, sino alegóricamente hablando, lo mismo el individuo que fue creado a imagen y semejanza de Él, es decir, encastrando sus cualidades con las cualidades divinas, cualquier ser humano, sea judío, sea gentil, sea de cualquier nación, tiene también pensamiento, palabra y acción. Pero no solo eso. Si en el individuo hay fábrica de pensamientos y fábrica de emociones, intuimos también que en Dios, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Él, también los hay. Obviamente. El creador es el creador de todo. También de las emociones más íntimas y de los pensamientos más recónditos que tiene hacia el mundo. Está como el mundo se conduce frente a Dios y Dios responde acorde a eso. Si el mundo va en contra de Dios, viola sus mandamientos, Dios se enoja o se alegra. Y hay un nivel más superior, donde la conducta del hombre ni siquiera afecta a la divinidad. Como un ejemplo de un padre con un hijo, que hay un amor esencial que el padre siempre tiene al hijo. Y el hijo haga lo que haga, igual el padre lo va a querer. Hay otro nivel que el padre evalúa la conducta de un hijo. Y no es lo mismo un hijo que se porta bien, se conduce correcta y honestamente, que un hijo que se porta mal. No es lo mismo. Son dos niveles, ambos válidos. Tanto a nivel emocional, tanto a nivel intelectual. Esto representa la fábrica de emociones y la fábrica de pensamientos en los aspectos divinos, en Dios. Su capacidad de elevarse por encima de su posición de juez en el mundo. Si un individuo se comporta correctamente, Dios es agradable frente a Dios. Si se comporta negativamente, es aborrecido por Dios. Hay un nivel superior donde todos los individuos, hagan lo que hagan, Dios los considera como patrimonio singular de su creación. Y después están los niveles más elevados en la divinidad, que tienen que ver con la voluntad y el deleite. La voluntad de crear el mundo y el deleite que eso le provoca. Y acá tenemos que marcar una brecha. El ser humano tiene deseos y necesidades todo el tiempo. La voluntad y el deseo del ser humano se genera por algún tipo de necesidad. Una persona tiene ganas de comer porque tiene una necesidad de hambre. El hambre lo lleva a tener una gana de comer. Pero también el hombre tiene necesidades interiores, psicológicas, espirituales. Un hombre quiere ver una película, un hombre quiere contemplar la naturaleza porque tiene necesidades interiores, espirituales, de cultivar su interior, de abrirse a diferentes expresiones humanas, culturales. También son necesidades. La voluntad de Dios es diferente a la voluntad del individuo. Mientras que la voluntad del individuo surge siempre a causa de una necesidad, y la necesidad motoriza, impulsa ese deseo, esa voluntad, en Dios no es así, porque Dios no precisa de nada. La voluntad de Dios es más un capricho o un antojo que una voluntad natural. ¿Qué es un capricho? ¿Qué es un antojo? Capricho o antojo representan deseos que no surgen por necesidad, surgen de sí mismos.
No que el contexto, la coyuntura donde el individuo está insertado lo impulsa a tener un deseo y una necesidad determinada, sino al revés. Nada del contexto lo lleva a necesitar nada, porque tiene todo. Sin embargo, tiene un capricho o un antojo de determinada cosa. ¿Dónde encontramos este fenómeno en la vida cotidiana? El famoso antojo o capricho de las mujeres embarazadas. Es frecuente que las mujeres que están embarazadas tengan antojos o caprichos, que no derivan de una necesidad física específica. No es que tienen hambre y por eso desean algo dulce o tienen algún otro deseo. No, al revés, surgen de sí mismas una fuerte necesidad de conseguir determinado, por ejemplo, alimento a determinada hora de la noche. Y generalmente ese deseo, ese capricho, ese antojo no condice ni es coherente con sus deseos naturales. Por ejemplo, una mujer que desea, que siempre encuentra deleite y placer en cosas dulces, capaz que su capricho y su antojo es en cosas saladas, porque no está vinculado a lo que ella es, a lo que ella desea naturalmente. Es algo que le surge de su interior, diferente a lo que es su naturaleza. Lo mismo en la divinidad. El hecho que Dios desea crear y dar vida a un mundo, insertar en ella seres humanos, darles energía y vitalidad y ordenarles determinados mandamientos, no surge por una necesidad de Él, de que el ser humano le aporte algo a Él, porque el Creador es todopoderoso, tiene todo, no precisa de nada. Sin embargo, Él mismo tiene un capricho, un antojo, un deseo que no surge de una necesidad, de un deseo propio e inmanente de Él, que hace que se genere el deseo de crear un mundo. ¿Y por qué es eso? Porque el yo séptimo, el yo interior de Dios, el yo del deleite y el placer, hace que cuando Dios imagina, por decirlo de una forma, el placer y deleite que le va a provocar que seres humanos libres, con total libre albedrío, puedan elegir, optar con total grado de apertura, someterse a sus ordenanzas, ese placer es increíblemente fuerte para él y lo lleva a crear un mundo. Acá está el secreto de lo que es la creación del mundo y el objetivo del ser humano dentro del mundo, el propósito de su creación. Un ser humano racional, libre, que no precisa, él cree que no precisa de su conexión de Dios para nada. Él puede desarrollar su vida sin alguna vez conectarse con el Creador, aprender de sus mandamientos para nada. Sin embargo, él decide con propia voluntad someterse, decide con propia voluntad elevarse, conectarse y entregarse a algo que está por encima de él, conectarse con el cosmos, con el infinito, con lo que está mucho por encima con él, por encima de él. Esta es la verdadera libertad del ser humano. Libertad de ser un individuo más en la fila de las masas, o ser un individuo que está conectado a Dios, al Creador, a algo trascendente. Es así como se encastran los yoes con los yoes, los 7 yoes del ser humano con los 7 yoes de Dios. El yo más íntimo de Dios, el yo del deleite y el placer, que surge porque el ser humano subyuga, somete y se conecta su yo del placer y deleite con el yo del Creador. Eso deriva en la voluntad de Dios de crear los mundos, crear este mundo físico e insertar en él al ser humano. Y esto se ve reflejado en la voluntad del individuo de observar y adherir a sus mandamientos.